Buenos días, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir en nuestra alma tus palabras y tu mensaje bíblico. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con el Evangelio según San Lucas. Capítulo 2. Nace en Belén el Salvador del mundo. En aquel tiempo apareció un edicto del César Augusto para que se hiciera el censo de toda la tierra. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino era gobernador de Siria. Y todos iban a hacerse empadronar, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlem, porque él era de la casa y linaje de David, para hacerse inscribir con María su esposa, que estaba encinta. Ahora bien, mientras estaban allí, llegó para ella el tiempo de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la hostería. Había en aquel contorno unos pastores acampados al raso, que pasaban la noche custodiando su rebaño. Y he aquí que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los envolvió de luz y los invadió un gran temor. Díjoles el ángel: no temáis, porque os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente vino a unirse al ángel una multitud del ejército del cielo, que se puso a alabar a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de la buena voluntad. Adoración de los pastores. Cuando los ángeles se partieron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues a Betlem y veamos este acontecimiento que el Señor nos ha hecho conocer. Y fueron aprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verle hicieron conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les referían los pastores. Pero María retenía todas estas palabras, ponderándolas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les había sido anunciado. Circuncisión y presentación en el templo. Habiéndose cumplido los 8 días para su circuncisión, le pusieron por nombre Jesús, el mismo que le fue dado por el ángel antes que fuese concebido en el seno. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén, a fin de presentarlo al Señor, según está escrito en la ley de Moisés. Todo varón primer nacido será llamado santo para el Señor. Y a fin de dar en sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. La profecía de Simeón. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres llevaron al niño Jesús para cumplir con él las prescripciones acostumbradas de la ley, él lo tomó en sus brazos y alabó a Dios y dijo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que preparaste a la faz de todos los pueblos, luz para revelarse a los gentiles y para gloria de Israel, tu pueblo. Su padre y su madre estaban asombrados de lo que decía él. Bendíjolos entonces Simeón y dijo a María su madre: Este es puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y para ser una señal de contradicción. Y a tu misma alma una espada la traspasará, a fin de que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. La profetisa Ana. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y en la viudez había llegado hasta los 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Se presentó también en aquel mismo momento y se puso a alabar a Dios y a hablar de aquel niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y cuando hubieron cumplido todo lo que era exigido por la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús entre los doctores. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron, según la costumbre de la fiesta, mas a su regreso, cumplidos los días, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtiesen. Pensando que él estaba en la caravana, hicieron una jornada de camino y lo buscaron entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos los que lo oían estaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron admirados y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Les respondió: ¿Cómo es que me buscabais? ¿No sabíais que conviene que yo esté en lo de mi padre? Pero ellos no comprendieron estas palabras que les habló. Y bajó con ellos y volvió a Nazaret y estaba sometido a ellos. Y su madre conservaba todas estas palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría como en estatura y en favor ante Dios y ante los hombres. Capítulo 3. Predicación de Juan Bautista. El año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de la Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los vaticinios del profeta Isaías. Voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Todo valle ha de rellenarse y toda montaña y colina ha de rebajarse. Los caminos tortuosos han de hacerse rectos y los escabrosos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Decía pues a las multitudes que salían a hacerse bautizar por él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la cólera que os viene encima? Producid frutos propios del arrepentimiento. Y no andéis diciendo adentro de vosotros: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que de estas piedras puede Dios hacer que nazcan hijos a Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produce buen fruto va a ser tronchado y arrojado al fuego. Preguntábanle las gentes: ¿y bien, qué debemos hacer? Él le respondió y dijo: quien tiene 2 túnicas, dé una a quien no tiene, y quien víveres haga lo mismo. Vinieron también los publicanos a hacerse bautizar y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Les dijo: no hagáis pagar nada por encima de vuestro arancel. A su vez, unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no denunciéis falsamente a nadie y contentaos con vuestra paga. Como el pueblo estuviese en expectación y cada uno se preguntase interiormente a propósito de Juan si no era él el Cristo, Juan respondió a todos diciendo: yo, por mi parte, os bautizo con agua, pero viene aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero la paja la quemará en un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones, evangelizaba al pueblo, pero Herodes, el tetrarca, a quien él había reprendido a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y a causa de todas sus maldades, añadió a todas estas la de poner a Juan en la cárcel. Bautismo de Jesús. Al bautizarse toda la gente y habiendo sido bautizado también Jesús, y estando éste orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en figura corporal como una paloma, y una voz vino del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me recreo. Genealogía de Jesús. Y el mismo Jesús era en su iniciación como de 30 años, siendo hijo, mientras se creía que José de Elí, de Matat, de Leví, de Malquí, de Hanaí, de José, de Matías, de Amós, de Nahum, de Esli, de Nagaí, de Maat, de Mantatías, de Semeín, de Josec, de Jodá, de Jonán, de Rezá, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí, de Melquí, de Adí, de Cosam, de Flamán, de de Jesús, de Eliezer, de Jorim, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonam, de Eliakim, de Meleá, de Mená, de Matatá, de Natán, de David, de Jesaí, de Heber, de Booz, de Salá, de Nazón, de Aminadab, de Amín, de Arní, de Esrom, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Tara, de Nacor, de Seruc, de Ragaú, de Falec, de Eber, de Salá, de Cainán, de Arsafat, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalá, de Enoc, de Jared, de Malaleel,
de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios. Capítulo 4. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dejó el Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y cuando hubieron transcurrido, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se vuelva pan. Jesús le replicó: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Después le transportó el diablo a una altura, le mostró todos los reinos del mundo en un instante y le dijo: Yo te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y la doy a quien quiero. Si pues te prosternas delante de mí, tú la tendrás toda entera. Jesús replicó y le dijo: Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Lo condujo entonces a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito: Él mandará en tu favor a sus ángeles que te guarden, y ellos te llevarán en palmas para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Jesús le replicó diciendo: Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo, habiendo agotado toda tentación, se alejó de él hasta su tiempo. Predicación en Nazaret. Y Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Vino también a Nazaret, donde se había criado, y entró, como tenía costumbre el día de sábado, en la sinagoga, y se levantó a hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desarrollar el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y a los ciegos vista, a poner en libertad a los oprimidos, a publicar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Y cuantos habían en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces empezó a decirles: Hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y les dijo: Sin duda, me aplicaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo aquí también en tu pueblo. Y dijo: En verdad os digo, ningún profeta es acogido en su tierra. En verdad os digo, había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo quedó cerrado durante 3 años y 6 meses, y hubo hambre grande en toda la tierra. Mas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, se llenaron todos de cólera allí en la sinagoga. Se levantaron y echándolo fuera de la ciudad,
lo llevaron hasta la cima del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Expulsa a un demonio. Y bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de sábado, y estaban poseídos de admiración por su enseñanza, porque su palabra era llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y gritó con voz fuerte: Ea, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para perdernos? Ya sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de él. Y el demonio salió de él, derribándolo al suelo en medio de ellos, aunque sin hacerle daño. Y todos se llenaron de estupor y se decían unos a otros: ¿Qué cosa es esta que con imperio y fuerza manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se extendió por todos los alrededores. Sana a la suegra de Pedro y a muchos enfermos. Levantándose de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón padecía de una fiebre grande y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y ésta la dejó. Al instante se levantó ella y se puso a atenderlos. A la puesta del sol, todos los que tenían enfermos, cualquiera que fuese su mal, se los trajeron y él imponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Salían también los demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Y él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto. Mas las muchedumbres que se pusieron en su busca lo encontraron y lo retenían para que no las dejase. Pero él les dijo: Es necesario que yo lleve también a otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y anduvo predicando por las sinagogas de Judea. Capítulo 5. La pesca milagrosa. Y sucedió que la muchedumbre se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús de pie junto al lago de Genezaret. Y viendo dos barcas amarradas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían descendido y lavaban sus redes, subió en una de aquellas, la que era de Simón, y rogó a éste que la apartara un poco de la tierra. Y sentado enseñaba a la muchedumbre desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Guía adelante hacia lo profundo y echad las redes para pescar. Respondióle Simón y dijo: Maestro, toda la noche estuvimos bregando y no pescamos nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Lo hicieron y apresaron una gran cantidad de peces, pero sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y se llenaron ambas barcas, a tal punto que se hundían. Visto lo cual, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Es que el estupor se había apoderado de él y de todos sus compañeros, por la pesca que habían hecho juntos. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Pedro. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora pescarás hombres. Llevaron las barcas a tierra y dejando todo, se fueron con él.
Curación de un leproso. Encontrándose él en cierta ciudad, presentóse un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús se postró rostro en tierra y le hizo esta oración: Señor, si tú lo quieres, puedes limpiarme. Alargando la mano lo tocó y dijo: Quiero, sé limpiado. Y al punto se le fue la lepra, y le encargó que no lo dijera a nadie, sino: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que prescribió Moisés para testimonio a ellos. Y difundiéndose más y más la fama de él, las muchedumbres afluían en gran número para oírle y hacerse curar de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios para hacer oración. Curación de un paralítico. Un día estaba ocupado en enseñar, y unos fariseos y maestros de la ley estaban allí sentados, habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, así como de Jerusalén, y el poder del Señor le impelía a sanar. Y sucedió que unos hombres que traían postrado sobre un lecho un paralítico, trataban de ponerlo dentro y colocarlo delante de él. Y como no lograban introducirlo a causa de la apretura de gentes, subieron sobre el techo y por entre las tejas bajaron al enfermo con la camilla en medio de todos frente a Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Comenzaron entonces los escribas y los fariseos a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mas Jesús, conociendo bien los pensamientos de ellos, respondióles diciendo: ¿qué estáis pensando en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra potestad de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Al punto se levantó a la vista de ellos, tomó el lecho sobre el cual había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos quedaron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios, y penetrados de temor decían: hemos visto hoy cosas paradójicas. Vocación de Mateo. Después de esto, se fue, y fijándose en un publicano llamado Leví, que estaba en la recaudación de los tributos, le dijo: sígueme. Y éste, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora bien, Leví le ofreció un gran festín en su casa, y había allí un grupo numeroso de publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas de entre ellos se pusieron a murmurar contra los discípulos de Jesús y decían: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Respondió Jesús y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido para convidar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. Parábolas del remiendo y del vino nuevo. Entonces le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen súplicas, e igualmente los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Mas Jesús les dijo: ¿podéis hacer ayunar a los compañeros del esposo mientras está con ellos el esposo? Un tiempo vendrá en que el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Y les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo para ponerlo a un vestido viejo, pues si lo hace, no solo romperá el nuevo, sino que el pedazo cortado al nuevo no andará bien con el viejo.
Nadie tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, pues procediendo así, el vino nuevo hará reventar los cueros y se derramará, y los cueros se perderán. Sino que el vino nuevo ha de echarse en cueros nuevos, y nadie que bebe de lo viejo quiere luego de lo nuevo, porque dice, el viejo es excelente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en esta lectura continua de las Escrituras el día de hoy. Les invito a complementar esta lectura con el Magisterio de la Santa Iglesia Católica. Gracias.